¿Qué tal a todas las personas que están viendo este video? En esta oportunidad, como parte de las entrevistas de la Rotonda Blog, estamos con Brian Daza. Es un gusto para mí poder entrevistarlos y quiero dar primero una introducción acerca de él para que lo conozcan más. Brian es estudiante de doctorado en economía en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Anteriormente ha sido asistente de investigación en el Departamento de Economía del MIT y en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Asimismo, se desempeñó como consultor para el Banco Mundial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Educación. Cuenta con el grado de Master of Applied Science in Data Economics and Development Policy por el MIT y es bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ronnie, bien, gracias por preguntar y por la oportunidad de conversar contigo también. Espero que ¿Qué también te tal? encuentres bien. ¿Qué tal hoy día? ¿Has tocado algo de piano? ¿Has practicado? Hoy no, en realidad, porque anoche me pasé mucho tiempo haciendo eso y el día de hoy sí lo tengo que dedicar a estudiar para mis exámenes, en realidad. Me he pasado todo el día estudiando. Ah, genial. Sí, claro, ¿no? Eso quizás muchas personas no conocen tanto de ti, pero tú tocas instrumentos, ¿verdad? También te gusta la música. Sí, 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 o sea, particularmente sí, voy a ser sincero, me gusta más el arte que la economía, que la ciencia, que esas cosas, Claro. pero no Y son cosas totalmente alejadas. curiosamente lo dices desde una posición de que ahora estás siendo estudiante en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Que tiene una gran reputación. Pero a la vez tú no te has desvinculado, digamos, del arte, de la música, de la literatura, que veo que también te gustan, que son otras pasiones tuyas, ¿no? ¿Desde cuándo empezó esas pasiones tuyas vinculadas al arte? Oh, interesantes preguntas, gracias por empezar por ahí. Pero creo que siempre, desde antes de la economía en realidad. O sea, yo decidí estudiar economía justamente una de las varias cosas que me motivaba es porque creía que no habían las condiciones para que las personas en general podamos soñar y entre comillas hacer lo que nos da la gana, ¿no? O sea, Claro. sí, o sea, si fuera solamente por vocación o por gusto, yo estaría estudiando literatura, una cosa así, ¿no? Ah, mira, pues, Pero o sea, sí, digamos, tú desde que creciste allá en Amazonas, tenías otros intereses, digamos, ¿no? Y qué, esa razón que mencionas como que te impulsó, digamos, a optar por esta ciencia social y venir a Lima, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti esa decisión? Sobre todo lo de mover, ¿no? De dejar tu tierra donde creciste. era una decisión que sinceramente siempre sabía que la iba a tomar en algún momento. Sabía que me iba a ir de ahí, porque, o sea, crecí en un pueblo que no es tan pequeño, si hablamos en comparación de todas la diversidad de pueblos de donde viene gente de San Marcos, por ejemplo. Pero sí era lo suficientemente pequeño para darme cuenta que si me quedaba ahí me iba a tener que dedicar solamente o a la agricultura o al pequeño comercio y nada más, ¿no? Y independientemente de cualquier otra cosa que hubiese querido hacer, hubiera tenido que irme de ahí. O sea que prácticamente desde toda la vida estoy mentalizado de que cuando acabe el colegio me tocará llorar, alejarme Claro. y dejar de vivir ahí. Y cuando Esa estuviste fue acá la en parte difícil. Lima, estuviste solo, viviendo solo. Sí, viví solo después del segundo mes. Los primeros 2 meses en los que estuve dando los exámenes de admisión, este tipo de cosas, Ujú. estuve en la casa de unos tíos, muy amables y muy queridos ellos, en Villa Salvador, pero como me quedaba y le queda a toda la gente héroe que vive ahí, Claro. muy lejos de San Marcos, por ejemplo, y como también no hay mucho sentido vivir Ujú. lejos pudiendo elegir no hacerlo, me mudé ya más cerca de San Marcos. Claro, y esa es la realidad de muchos estudiantes de San Marcos y también de otras universidades de Lima, ¿no? Que, digamos, hay
centralismo, creo yo, en las oportunidades de educación superior, ¿no? Digamos, la calidad está concentrada, digamos, en Lima, y de alguna manera eso te vio impulsado, ¿no? A tomar esta decisión de estudiar en Lima, ¿no? Estudiar en San Marcos y vivir solo, ¿no? Aprender a independizarte. Pero ahí mi pregunta sería, habiendo un universo de carreras y sabiendo, ¿no? Que el arte no te iba a dar, digamos, cierta estabilidad económica, ¿por qué decidiste esta carrera, ¿no? Esta ciencia social, la economía. O sea, en primer lugar, o sea, no sé cómo resumirlo siendo totalmente honestos, ¿no? O sea, porque podría darte una respuesta enlatada y decirte que no, que sí, la economía conviene la matemática y las ciencias sociales y es útil para esto y para lo otro. Pero, o sea, la respuesta más honesta que te podría dar es que, como te comentaba, cuando yo era adolescente sentía que me interesaban más las cosas creativas. Cuando me fui a Lima, yo creía que me estaba yendo a Lima a estudiar arquitectura. Ah, Y mira. arquitectura en el plan de segundo mejor en el sentido bueno es la más comercial de las artes. Pero estando en Lima, alguien me dijo, pero ¿para qué vas a estudiar arquitectura? No, tú eres bueno en matemática, ¿para qué te vas a dedicar a ese tipo de cosas? Saca el provecho de modo de estudiar algo como ingeniería civil, algo así. Y postulé Claro. la carrera de ingeniería civil y felizmente no ingresé. Y ¿A no San tenía, Marcos? digamos, no, no, en la uni postulé ingeniería civil y no ingresé. Ah, mira. Obviamente. Bueno, no sé si obviamente, pero era poco probable y felizmente que no pasó. Y entonces, en la perspectiva de que seguir preparándose para postular a la ingeniería civil en la uni, cosa que no quería, gastar todo el tiempo mental, todos los recursos que no teníamos, dije, no, tengo que buscar otra cosa. Y entonces me puse a, realmente tomé el prospecto de San Marcos y dije, todas las carreras de arte, todas las carreras de literatura, letras, estas cosas, no. Las cosas de medicina me gustaría mucho, pero soy muy sensible, una cosa que pase, no sé, si me fallece un paciente, me voy a deprimir, voy a hacer las cosas mal. Ingenierías no, porque si fuera ingeniería seguiría postulando para la uni, en realidad, la verdad, no quiero hacer estas cosas. Y así, por un proceso de descarte, me quedé en el tema de que habían solo dos áreas en las cuales me había descartado, ¿no? Una que era la de ciencias sociales y la otra que era la otra de empresariales que le llaman ahí en San Marcos, ¿no? Claro, Y ahí la intersección estaba en este tema de economía, ¿no? Pues no podía seguir descartando. Y era claro. economía la que estaba en ambas. Y aparte de ello, siempre me llamaba la atención las cosas que decían los economistas. Y no de Ujú. manera positiva. O sea, Ah, siempre, por ejemplo, que había un conflicto social, por ejemplo, un año antes de que yo postule hubo este tema del baguazo, ujú. y hubo también este tema del tema de las aprobaciones de los tratados comerciales, etcétera. Por ejemplo, el de Estados Unidos. Y dos cosas que coincidieron, ¿no? Porque se puso en riesgo esto del TLC con Estados Unidos por el tema del baguazo, etcétera. Y por lo tanto les hacían opinar a los economistas porque Claro. eran, porque son en la práctica los que saben de estas cosas y decían cosas que para mí estaba, oye, ¿qué dicen estas personas? ¿No? Claro. ¿Con qué autoridad se ponen a hablar en, o yo estoy recontra equivocado para creer que dicen locuras o de repente les tienen, no sé, alguna verdad que yo no conozco, ¿no? Ujú. Entonces, tener esto en la mente y ver que hoy tengo que escoger, dije, vamos a estudiar economía, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Y fue una buena decisión. ¿Crees que fue una buena Sí, decisión fue una ahora, buena decisión. ahora que ya estás estudiando el doctorado? A pesar de que al Sí, inicio, ¿no? Como que fue un, como dices, un proceso de descartes, pero que te llevó a tomar esta decisión. ¿Cómo te sentiste en tus primeros años, en tus primeros ciclos en la universidad? ¿Qué experiencias tuviste? bueno, fue bien frustrante, por así decirlo. O sea, habían varias cosas que no entendía y no entendía no solamente en el aspecto de que, oye, no me cuadra porque lo que está en la pizarra no tengo la capacidad para entenderlo, sino también en el sentido de que no entendía cuál era el sentido de hacer todo esto. Sentía que yo me había metido a una disciplina, una carrera, porque quería meterme en buscar la respuesta a ciertas preguntas del mundo social, ¿no? De su problemática.
Y claro, sentía, por diversos motivos, de que nada de lo que estaba haciendo ahí me iba a ayudar a hacerlo. Y era bien, bueno, recién ha pasado el primer ciclo, vamos a esperar al segundo. Pero no, dicen que después del tercero y cuarto, que lo ves con más detalle, entiendes más. Pero claro. no, ha llegado ya, hay que ver, darle oportunidad de econometría. Y así no fue sino hasta séptimo, octavo ciclo que me di cuenta que sí tenía Wow. sentido lo que estaba haciendo. Wow. Y que sí podía ser Séptimo, mejor. octavo, ¿no? Pero no fue fácil. No fue fácil. Gran parte de la carrera la pasé porque, bueno, todavía no estamos lo suficientemente adentrados en el tema como para descartarlo. Y la segunda mitad de la carrera casi que la termino porque, bueno, es más fácil terminar y luego hacer otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, sí, no es que Y no es que mi justamente, camino haya sido lineal o siempre he querido hacer esto, ¿no? justamente hablaba yo de eso, conversaba hace poco con unos ingresantes de la base 21, justamente, a San Marcos de Economía, y, y yo les di como ese consejo, ¿no? De que quizás inicialmente en los primeros ciclos la carrera no es necesariamente, cumple con las expectativas que ellos tenían al postular, ¿no? Y que el camino se va haciendo conforme uno quizás puede ir avanzando, o puede ser el caso también de que para algunas personas nunca llegan a encontrarse con ese camino, ¿no? En tu caso fue en el séptimo, octavo ciclo incluso, ¿no? De que de alguna manera le agarraste el gusto a la economía y pues desde entonces creo yo y bueno, muchas personas que te siguen que te ha ido muy bien, ¿no? Eh, pero ¿cómo te consideraste tú en esa etapa universitaria? ¿Te consideraste un alumno sobresaliente? ¿Eras un promedio? ¿Quizás te iba un poco mal en los cursos? Esa es una pregunta un poco difícil de responder, no lo sé. O sea, podría decir que sí me iba bien. Creo que me iba lo suficientemente bien, ahora que lo pienso. Ajá, Aunque por el mismo tema de desmotivación, pasaba demasiado tiempo perdido, ¿no? O sea, creo que si ahora volviera a hacer las cosas, probablemente me iría mucho mejor, pero creo que me fue suficientemente bien como para claro. que el desempeño de pregrado no me afecte para nada en el futuro. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que lo digas, porque creo yo que quizás en el pregrado a veces uno no le presta tanta atención a las notas, pero tú ahora que has postulado a ciertos programas internacionales, tienen cierto peso, ¿no? No sé, ¿qué opinas acerca de eso? El tema con las notas en las universidades, no solo San Marcos o las nacionales, sino de Perú, es que son muy diferentes a las universidades, a las notas que tienen en universidades de Estados Unidos particularmente. Y Ujú, es difícil de traducir. Por ejemplo, en San Marcos, alguien que, en mi época, alguien que tenga más de 16 en promedio general era rarísimo. Tener exacto. más de 17 era imposible. Pero, por ejemplo, en universidades como MIT, Harvard, Princeton, etcétera, tener un promedio que, entre comillas, es perfecto, es totalmente posible, porque simplemente el sistema de calificaciones significa diferente. Ajá, En San Marcos alguien dice, oye, pero ¿cómo te voy a poner más de 13? 13 es demasiado, 13 tiene que ser la máxima nota. Yo claro. recuerdo una vez mi profesor de microeconomía avanzada, en el primer examen parcial, cuando le Ujú. pregunté cuánto saqué, me dijo, felicitaciones, tienes 9 y es la nota más alta. Wow, Esas cosas no pasan acá. Por ejemplo, claro. si tienes un 85%, 90%, y eso es, digamos, el percentil, el décimo superior del curso, simplemente le ponen A plus a todo el mundo y todos sacan la nota perfecta en ese curso, ¿no? Y la traducción va por ese sentido. Alguien que ha salido, digamos, entre los 5 primeros en cada curso que ha llevado, tranquilamente podría tener algo que sería lo cercano a un promedio perfecto, ¿no? Mientras en San Marcos no es así. Y por el tema esto de la conversión de notas, etcétera, o sea, yo no le sugeriría a la gente que se esfuerce en cosas que no van a poder pasar, como sacarse una nota perfecta en San Marcos, Ujú. o esforzarse en sacar el primer o segundo puesto, porque eso a quien pueda o quien quiera le vendrá por añadidura, ¿no? O sea, les recomendaría que traten de que la mayor parte de sus notas, ni siquiera todas, solo la mayor parte, no bajen de 15 Ajá, claro. y que se preocupen más en aprender en realidad, porque la verdad es que tal y como estaba estructurado el plan de estudios, en mi época y me imagino que en las de ustedes también, Ujú. van a llevar un montón de cursos que
de acuerdo a sus diversos perfiles, muchos de ellos no les va a sumar ni restar ni nada y sería bueno que su tiempo lo Ujú. dediquen a aprender cosas que sí les van a servir, ¿no? ¿Y hubo algún curso en tu etapa universitaria que de alguna manera definió el camino bueno, que has venido tomando, que has venido formando? No, en realidad eso fue lo más irónico, que la motivación para estudiar economía no vino de ningún curso de San Marcos, sino de fuera de San Marcos, pero por un sanmarquino. O sea, en esas épocas yo era parte del tercio estudiantil Ujú. y queríamos organizar conferencias, ¿no? Organizar conferencias. Y en una de ellas queríamos invitar al profesor Adolfo Figueroa. Y Ah, entonces él dijo, no, soy aburrido de esas cosas porque yo voy y doy conferencia, la gente se motiva 3 días y luego queda algo igualito. Y dijo, les invito a un pisco sour y vamos a conversar, vamos a ver qué podemos hacer, dijo, ¿no? Y eso fue con ya el lejano 2000, verano del 2014 que pasó esto. Y entonces la intención del profesor era hacer una suerte de conversatorio, ¿no? Para discutir sobre metodología ujú. aplicada, metodología de la investigación aplicada, en el marco del libro, de uno de los libros que él estaba preparando en esa época y ahora ya lo ha publicado, ¿no? Al final esas discusiones no fueron tan discusiones porque no estábamos con el nivel ni académico, ni de tiempo, ni de dedicación para dedicarle el tiempo ni para darle lectura a lo que esperaba el círculo, pero para mí sí fue bien motivador ver a alguien Sí, poniendo las manos a la obra, ¿no? Darme cuenta de que cosas que yo creía que no me iban a servir para nada en ese momento, él sí las ponía dentro de su licuadora y le permitía analizar cosas nuevas, ¿no? Y me sí, gustó un montón ese proceso. sí. Yo, Y yo con él sí, creo, sí, sí, de verdad que esa experiencia que cuentas me llama mucho la atención porque conozco a varias personas de San Marcos que también de alguna manera se han visto influenciadas o inspiradas, motivadas por el profesor Adolfo Figueroa, ¿no? Yo también sí, he tenido la oportunidad de conocerlo y realmente es una persona que se admira mucho, ¿no? Sobre todo ese rigor científico que tiene y que bueno, que seguramente a ti te sí, motivó bastante, ¿no? A seguir este camino científico como él sigue, ¿no? Teórico. sí, sí. Sí, y muy, muy bonito. Me gustaba cómo combinaba la pasión con la rigurosidad. O sea, que en su pizarrita cuando discutía cualquier cosa, se ponía y decía, ¿ven esto? Qué hermoso, esto suena a Mozart, esto suena a Chopin, qué belleza. Y también la perspectiva de buscar estar equivocados, ¿no? O sea, la Ujú, mayor parte de gente, o gran parte de la gente, o académicos, políticos, o académicos entre comillas en realidad, ¿no? Se ujú. ponen en la expectativa de ponerse a defender su postura, ¿no? Que, oye, que quién me criticas. Pero el profesor Figueroa era una persona de estas de que, ah, mira, estoy equivocado, qué belleza, estoy aprendiendo algo, ¿no? O sea, para él descubrir que está equivocado era algo hermoso. Y es que en realidad es algo hermoso que estás equivocado, porque significa que el reconocimiento de ese error es un aprendizaje, ¿no? Y Qué bueno, genial. bonito. Y eso me hace recordar varias veces que yo veo, ¿no? Que tú eres una persona que tiene ahí, digamos, cierta cantidad de seguidores en Twitter y te veo publicando ahí varias cosas muy interesantes. Y a veces cuando pasan tipo de cosas, no sé, acontecimientos políticos o coyunturales, te preguntan cierta tu opinión, ¿no? Y te he visto responder varias veces que dices, siendo sinceros, no sé. Y muchas veces, en muchos casos es tu opinión. Cuando desconoces, digamos, un tema, yo desde, digamos, mi desconocimiento lo reconozco, pero de alguna otra forma, pues me informaré más adelante, ¿no? Para dar alguna opinión, probablemente. ¿Eso es algo que tú crees que ha guiado, digamos, tu postura o ¿no? Ese rigor que puedes tener? Sí, gran parte de la gente que admiro más académicamente también tiene esa postura de que no tiene miedo a decir no sé. Y eso, cuando lo he escuchado de esas personas, se siente hasta empoderador, ¿no? Darse cuenta que no tienes que saberlo todo. Y bueno, y a no ser que estés en una posición de
administrativa, política que te haga requerir hacer cosas rápido. En realidad, la mayor parte de nosotros tenemos, digamos, el lujo de poder invertir un poquito más de tiempo en pensar y analizar las cosas antes de emitir una opinión, ¿no? Y la mayor parte de problemas por los cuales solemos discutir en Twitter o en cualquier red social o en cualquier discusión suelen ser complejos, ¿no? Y si es que voy a hablar apasionadamente, lo haré, pero teniendo en cuenta que probablemente estoy diciendo cosas no muy exactas, ¿no? Claro. Que sí, sí. Bueno, entonces una vez digamos que dentro de esta etapa universitaria encontraste cierta inspiración o motivación por causas quizás algo exógenas, o sea, no necesariamente de la universidad misma, tú empezaste tu carrera profesional en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Para luego pasar a otro ministerio que es el de Educación. Y esa Digamos, fue una... ¿cómo fue enfrentarte a esa parte de etapa profesional, ¿no? Porque yo te entendía, pasaste el chico ligado a las artes, luego ya un poco más estudiando economía, método científico, ya, y luego ya enfrentarse al mundo laboral, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues esta es una historia, es una parte de mi CV un poco rara, ¿no? Que cuando hablo con algunas personas se sorprenden o no cuadra. Pero esto que comentas, por ejemplo, del Ministerio de Transportes, pasó en realidad 2 años después de que yo había creído que tenía sentido estudiar economía. Y Ujú, fue una situación en la que yo estaba en séptimo ciclo y decía, oye, no he estudiado lo suficiente como para sentir que domino esto y no tengo ninguna motivación. Y dije, ya, vamos a ponerte el reto de ingresar al curso del Banco Central. Este ujú. ciclo, nada más, no importa. Para tener algo en el CV que sea muy bueno. Y aparte, como de todas maneras tengo que tener una motivación externa para estudiar, vamos a hacerlo. Ujú. Y me fue bien. En realidad sí ingresé al curso del Banco Central en ese momento. O sea, estudiando en séptimo y octavo ciclo para llevarlo en el verano que se venía, ¿no? Claro. Y por diversos motivos, o no sé si es excusa o no es excusa, siempre, mucho tiempo me discutí conmigo mismo, pero y varias cosas también pasaron, pero el verano del curso del Banco Central no lo disfruté tanto como podría haberlo hecho. O sea, el curso, para quienes no lo han llevado aún, de los que nos vayan a escuchar, es hermoso. A mí me gusta muchísimo. Si el Ujú. Banco Central organizase un curso de, no sé, de repostería, de cosmetología, no sé, de cosas que yo siento que no me llaman la atención, pero si la hacen con la calidad con la que hacen los cursos de economía y de finanzas, yo le diría a quien quiera, vayas. Y yo mismo postularía. Porque a mí sí me gusta, me gustó mucho. Pero por diferentes cosas no lo pude llevar suficientemente bien como para quedarme a trabajar ahí o una cosa así. Lo cual Ujú. en el largo plazo fue bueno, pero ya ese es otro tema. Claro. Ujú. Pero el tema es que cuando salí del curso del Banco Central, había aprobado y todo bien. Pero lo único que tenía en el CV era el curso del Banco Central. Estaba en noveno ciclo. Y la Ujú. mayor parte de prácticas a las cuales postulaba me hacían cosas del tipo, y estás muy avanzado en tu carrera, pronto vas a terminar y no te vamos a poder seguir contratando como practicante profesional. Otro es no, mejor espérate a terminar para ver. Ujú. Y cosas así. Y no sabía que estaba en una sesión en la cual era muy difícil, fue muy difícil conseguir trabajo. Y Ujú. durante todo el noveno, décimo ciclo estaba en una situación de que, oye, donde estoy, dije, no, debería haber aprovechado más. Ahí valoré más el curso de extensión. Porque el Ah, tema es esto de que el curso de extensión mejora tu CV o multiplica el atractivo de tu CV, siempre y cuando ex ante ya haya sido algo atractivo, pero en mi caso no lo era para nada. Y uy. entonces dije, pucha, hay que postular otro curso de extensión, pero ¿a cuál? Y entonces dije, mira, la mayor parte de ofertas laborales que ahorita son de finanzas si tú no sabes nada de finanzas. Tienes que tener un pretexto para aprender finanzas. La SBS. Y ajá, y así fue que postulé al SBS. Y sabía el tema esto de que la SBS necesita no solamente creo que sigue siendo así, que entrevistan gente, ¿no? Es junto a un proceso de selección académico, es también un proceso como que de selección laboral, ¿no?
usualmente la gente que son elegidos, y si tú participas en el curso, te das cuenta que todos tienen cierto perfil medio diferente, experiencias diferentes, ramas del mundo financiero, con bastante recorrido y cosas interesantes que aportar al mundo de las finanzas, la verdad. Y bien maduros en comparación a otros ambientes académicos en los cuales he estado. Y entonces lo que hice en esos 2 últimos semestres, junto en los tiempos en los cuales no estaba mirando LinkedIn en vano para ver si había ofertas laborales, era prepararme para era para prepararme para el SBS Finanzas. Y en ese momento mi pretexto por el cual quería decir que me interesaban entrar al SBS era por el tema de microfinanzas, ¿no? Y porque sentí, creo que hacen y que pueden hacer cosas útiles para el desarrollo del país mediante ese sector. Pero bueno, en resumen, tampoco funcionó lo del SBS y estando ahí me di cuenta, oye, no quiero trabajar para nada que tenga que ver con las finanzas, no es lo mío. Y Claro. luego aparecí, a ver, me estoy demorando mucho en contar estas cosas y ya no creo que Dale, venga dale. mucho más útil de esto. Pero el tema es que luego de eso salí del SBS y no me quedé en el SBS y no quería postular a nada de finanzas. Y felizmente hubo una convocatoria en el MTC que no requería experiencia previa y ahí aparecí. Y luego cambiaron el reglamento para el curso del BCR, Ujú. que si habías llevado uno y eras lo suficientemente joven para llevar el otro y querías, podías Ajá. postular nuevamente. Entonces se permitía repetir. Y Entonces volviste a las dije ya. finanzas ahí. Y Ah, volví a las finanzas una vez más. Pero, y ahí me gustó muchísimo este curso, pero me ujú. di cuenta una vez más que no sé por qué, sí sé por qué insistí, pero definitivamente no tenía nada que hacer y no tengo nada que hacer en el mundo de las finanzas, ¿no? Y Claro. también tuve buenas distracciones en esa época, porque mientras trabajaba en el sector público, mientras estaba desempleado, el tipo de trabajos que yo más envidiaba eran los que estaban trabajando en academia, los que estaban trabajando en investigación, ¿no? Ujú, Y esa época en la cual todavía, por ejemplo, IPA no estaba tan consolidado, ujú. este, y por varios otros motivos, no había, bueno, por varios motivos, la mayor parte de la investigación que había que hacer en Perú se concentraba en lugares tipo GRADE o IEP, ¿no? Y cuando me ponía a estoquear, por así decirlo, a GRADE, veía que todos venían de las mismas universidades, y estaba en plan de que, oye, ¿cómo voy a Claro. llegar yo a ese lugar? Tienen Y determinado entonces, perfil, ¿no? Quizás sí, como algo más cerrado de alguna manera en esos tiempos. y es algo que no tengo. Yo entraba, digamos, a la página de Grade, por ejemplo, que tiene su cajita para mandarle tu CV de manera espontánea. Yo lo mandaba religiosamente cada 3 meses, nunca me hicieron caso. Luego, en algunas ocasiones, le escribí particularmente a algunas personas y nunca me respondieron. Pero en fin, o sea, junto a hacer eso también quería aprender, ¿no? Y junto a eso de aprender, en algún momento de la vida tuve la buena suerte de buscar simultáneamente econometría y economía del desarrollo en Google y me topé con estos cursos de EDX ¿El de MIT? MIT, ¿no? Ujú. Y eso fue, me cambió el rumbo también. Fue otra de las cosas que me cambió el rumbo. Y Y justo junto, cuando lo tomaste, recién creo que se estaban haciendo estos cursos, ¿verdad? sí, esa fue una suerte tremenda, porque digamos el 2016 yo había llevado el curso de Foundations of Development Policy. Esa época solamente existían este curso, el de Challenges of Global Poverty y el Data Analytics for Social Scientists en edX, pero eran cursos ahí nada más en edX. Claro. Entonces yo le había llevado uno de ellos en 2016 y en el verano del 2017, mientras yo estaba en el CEFA, me llegó un correo, en el curso de finanzas del BCR, Claro. me llegó un correo que decía, hola, bueno, pero en inglés no decía, hola, mira, tú has llevado uno de estos cursos en edX y Ujú. te ha ido bien. Por eso queremos comentarte esta iniciativa que vamos a sacar. Vamos a hacer que este curso que has llevado y otros 4 juntos van a ser parte de algo que vamos a llamar Micromaster. Pero aparte de haber llevado en edX, vas a tener que dar un examen supervisado si quieres acceder a esta certificación. Ujú.
por ahora te podemos ofrecer que des el examen gratis porque te ha ido bien. No pierdes nada, da el examen, me dijeron. Y yo estaba en el CEFA y decía, es verdad que no pierdo nada, pero tendría que dedicarle menos tiempo al CEFA. Pero dije, bueno, estas cosas me gustan, ¿no? Y era una manera como que de Claro. distraerme. Y luego, después del CEFA, mientras yo trabajaba en el Ministerio de Educación, Ujú. también en el transcurso de ese año, mientras llevaba el resto de cursos, salió la oportunidad esta de que hoy, ¿sabes qué? Aparte de este tema del micromáster en línea, con examen supervisado, va a haber la posibilidad de que que los que les vaya mejor en eso y que los aprueben, puedan postular un componente en cambio. Wow. Y continué llevándolo. Y dije, vi el perfil que querían y dije, oye, esto puede pasar. Esto Ujú. puede este perfil va conmigo, eso es lo que quiero hacer, los Sí, temas que me interesan. Igual si no accedo, estoy aprendiendo. de todas Mientras en mi maneras. trabajo en el día hago cosas administrativas, en el carro y en la noche puedo aprender. Claro. Administrativas entre comillas, ¿no? Pero esa es a la manera en la cual me referiría a tareas que no eran lo suficientemente técnicas a mi gusto. Ujú. Y sí, luego de eso, durante el 2017, cuando terminé de los cursos, también perdí el puesto de trabajo en el Ministerio de Educación Ujú. por varios motivos, pero el principal, el normal, es porque era parte de, ¿no? Estaban cambiando de directivos, etcétera, y no tiene sentido que siga ahí. Pero ya felizmente esa época ya tenía CV y no era Claro. tan complicada las cosas. Y sí tuve varias oportunidades en, ya no era complicado conseguir trabajo, pero sí quería conseguir algo alineado a lo que quería hacer, ¿no? Quería ver si era posible acceder a la academia, que era algo que quería hacer. Y para todo esto, ¿eh? Desde estas épocas de las que te hablo, seguía mandando en mi CV agrade ese tipo de cosas. Pero entiendo que las cosas que faltaban ahora, no entiendo cuáles eran mis errores, etcétera, pero aún así tuve la suerte de que me enteré de manera bien aleatoria de una convocatoria que vi en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y postulé ahí y ahí pasé los siguientes 2 años, ¿no? En Sí, donde sí fue muy bonita esa época. seguramente, ¿no? Porque, digamos, era la oportunidad que estabas esperando, ¿no? Y que Sí, te sí, preparaste de alguna manera para llegar a sí, sí. acceder a la academia, que en muchos casos, pues, es de alguna manera cerrada y no tan diversa, ¿no? ¿Tú crees que la suerte te ha acompañado en esos procesos? Esto ha sido suerte, pero también ha habido momentos en los que antes del Universo del Pacífico ha habido como una o dos veces en las que tuve la oportunidad también de ingresar a la academia, pero no estaba suficientemente preparado en el momento de la entrevista, no me fue bien. Ujú. Pero sí, este tema de la, de ingresar a la Universidad del Pacífico sí fue una mezcla de suerte y preparación. Porque, o sea, mira, honestamente la manera en la cual pasaron las cosas fue de la siguiente manera, ¿no? O sea, dos amigas mías, que son Kelly y Desiree, que esa época era mi enamorada, estaban conversando de cualquier cosa de la vida, no sé qué, pero el hecho es que yo no estaba ahí, y, y un amigo de Kelly le manda la convocatoria, la cual yo postulé a Kelly, ¿no? Y le dice, oye, y me imagino la conversación que fue de la forma, ¿qué pasó? Ah, no, deciré, mira, es que me ha mandado mi amigo esos requisitos que debe cumplir alguien que quisiera postular este puesto en el Pacífico, y me lo está mandando para que vea qué cosas tengo que tener en el CV para más adelante preparar. Y entonces deciré, le dijo, oye, pero ese es el perfil de Brian, vamos a pasarle la convocatoria a Brian. Y así me enteré de la convocatoria. Y así postulé y así acabé en la Universidad del Pacífico. Pero si te percatas es algo muy aleatorio, muy Ujú. random. Pero son cosas que me percataba que las cosas funcionaban así. O Claro. sea, sí, había...
que cuando estaba en la Universidad del Pacífico sí me percataba que razonablemente, o no sé, sí, hasta cierto punto razonable, un razonamiento que yo no tendría, pero sí entiendo que tengan, es que varios de los profesores de la Universidad del Pacífico confían mucho en la formación de los estudiantes y usualmente la manera más fácil de contratar era, era simplemente contratar a sus alumnos, Recomendaciones, ¿no? pero justo simplemente ya los habían visto en su salón de clases, sabían que eras Claro, buenos y los invitaban los invitaban, a sí. estudiar, ¿no? Y eso después ya conociéndolos a las personas que han trabajado en, no sé, que ya son parte de la Academia Peruana o limeña, que no es muy grande, y cuando me comentaban sus experiencias, sí me percataba que es normal, ¿no? Que también en el momento en los que no sabían qué hacer, algún profesor, algún profesora o una investigadora conocida les invitaban, ¿no? Es decir, oye, participa de este proyecto que creo que te va a interesar. Pero eso no nos pasa a nosotros en San Marcos. Definitivamente, Pero porque no hay gente haciendo las cosas así, ¿no? Y peor aún en otras universidades de provincia que ni siquiera están en la misma ciudad donde está pasando la acción en economía. claro. Y Y sí, bueno, sí, pero tuviste, digamos, esa oportunidad, ¿no?, de trabajar en el CIUP, ¿no? Que es un lugar ahí bien de alto prestigio acá en el Perú. Y estuviste casi 2 años, me parece, y muy luego bonito. de ello, digamos, a la par, imagino, habrás estado estudiando lo del micromáster, acabando, porque me parece son 5 cursos, y, y surgió esta posibilidad, ¿no? De hacer el máster, ¿no? En campus, en el MIT. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo te enteraste que habías pasado ese proceso? Fue una cosa realmente increíble, la verdad. Realmente increíble. O sea, es que era un long shot, pues, ¿no? O sea, yo no consideraba que esas cosas iban a ser posibles. Y la manera en la cual yo me enteraba de cada parte que seguía era una cosa que, oye, mira, qué loco, qué curioso, qué mandado a hacer es esto, ¿no? Y bueno, y había acabado de llevar los cursos del Micromaster para el tiempo en que estaba en la Universidad del Pacífico. Y lo bueno es que la Universidad del Mm. Pacífico a sus asistentes yo considero que los trata muy bien, ¿no? O sea, Claro, que aparte de la chamba que puedes hacer con tu investigador principal, te dan el ambiente, te dan el espacio para que tú puedas hacer las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Que aparte es bien activo en cuanto a los invitados que trae y usualmente compartes la oficina con gente muy hábil y era bien motivadora, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Pero el tema es que sí, ¿no? Después de que mandé todo lo que era necesario para mandar para postular, cuando recibí la noticia de la admisión, fue como que, oye, no sabía cómo reaccionar y el estómago se sentía literalmente y en todo el sentido de la palabra literal, como una patada en el estómago. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, estaba muy sorprendido. wow. O sea, tuvo que venir alguien a quien le tenía confianza y cariño para recién abrazarla y poderme llorar y decir, oye, sí, mira, esto ha Wow. pasado. Fue muy Genial. sorprendente, la verdad, no me lo esperaba. Sí, seguramente. Sí. Y bueno, ahí tú, luego de recibir esta noticia, imagino que hiciste los preparativos, ¿no? Para viajar allá a Cambridge. ¿Y cómo fue ese enrumbarte, ¿no? Ya la experiencia de salir de Amazonas a Lima, y luego ahora de Perú a los Estados Unidos, enfrentarte a otro reto tan complicado como estar en una de las mejores universidades del mundo, que justamente también aprovechando que tú eres de la primera promoción de este programa que lanzó el MIT, ¿no? ¿Cómo fue los primeros días allá en Estados Unidos? Me gustó mucho, la verdad. O sea, yo tenía expectativas razonables y obviamente altas, y cuando llegué superó mis expectativas en sentidos en los cuales yo no esperaba que las iba a superar. O sea,
existía respeto, y eso era algo que valoraba bastante, ¿no? No eran como instituciones de, de Perú, en las cuales las personas que están jerárquicamente por encima de ti, sientes que hay una Ujú, diferencia, ¿no? O profesores dentro del pregrado que te tratan como si te estuvieran haciendo un favor, ¿no? ujú. Pero cuando yo estuve en MIT, lo que me llamaba la atención es que sí sentía un interés genuino de los profesores de que los estudiantes aprendan. Y esa me parecía la diferencia principal. O sea, más allá de que sean profesores famosos, recorridos, etcétera, o que los alumnos sean muy hábiles o lo que sea, más allá de la habilidad y de los recursos, lo que me llamaba la atención era la estructura, cómo la manera en la cual estaban organizadas las cosas y cómo funcionaban y la sinergia que había, hacía que sea toda una experiencia muy, muy bonita. ¿Recuerdas Y sí. algo, alguna experiencia que ahí en el MIT que siempre recuerdes? Me llama la atención, por ejemplo, la manera en la cual interactúan los profesores. Por ejemplo, la profesora Esther Duflo, ¿no? La manera en la cual se presenta ella es, hola, soy Esther. Y le da la familiaridad a todo el mundo de que la tutee y a mí me cuesta un poco tutearla, pero en realidad se tutean y se tratan realmente como si fueran tus amistades. O sea, pucha, si te la cruzabas en el pasadizo, se acuerda de ti y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué este, qué el otro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Wow, Como si fuera realmente tu amiga. qué Y genial. aunque obviamente no lo es porque, Ujú. no, pues no, pero sí había un interés genuino que se sentía, ¿no? Y la recepción que nos hicieron fue en el tema en su casa, ¿no? O sea, la segunda semana después que acabó el Math Camp que había antes de la maestría, la recepción fue en su casa. Estuvimos en la casa de ella. Wow. Y, o sea, no sé, Sí. o sea, literalmente abren la puerta de su casa, ¿no? Eso es. Literalmente, sí. Y también, o sea, la manera en la cual respondían a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba bastante la atención es que así como te comentaba que yo escribía correos a los profesores e investigadores en Lima y varios los habían ignorado, Ujú. empecé a hacerles preguntas a los profesores de MIT para decirle cualquier cosa, ¿no? De algunas dudas que tenían, ¿no? Más que dudas, curiosidades, ¿no? En el sentido de que mira esta literatura que ha discutido en clase, veo que se enfocan en estos contextos en otros países y me pregunto si tú crees, profesor, o cuál es, o cómo está la situación en este otro contexto, en este otro set de modelos, en este otro escenario. Y las respuestas eran bien, bien, bien amplias. O sea, tengo correos guardados con mucho cariño en los cuales a una pregunta de medio párrafo me respondían con 8 o 10 párrafos. Y te Y eso adjuntaban es, unos documentos ahí para que... claro, tal cual. Y las respuestas del tipo, muy interesante tu pregunta, no sé la respuesta, pero me parece válida. Y yo sospecho que la respuesta podría ir por acá. Te adjunto estas cosas que podrían interesar. Y por favor, si descubres más sobre esto, házmelo saber. Gracias por hablar de este tema. Muy interesante el tema que estás poniendo sobre la mesa. Y Muy eso era como honesta, ¿no? Muy honesta esa respuesta, muy honesta, muy sincera, muy genuina, muy, ¿no? muy honesta y muy, muy entusiasta, y muy que te hacen sentir que tus preguntas, tus dudas sí son válidas. Exacto. Sí, muy, Qué muy, hermoso muy clima, en bonito. verdad. Sí, creo Qué que hermoso. sí, o sea, de hecho a veces quizás eso tú ya lo has experimentado más, pero muchas personas a veces cuando leen determinados papers de autores que en algunos casos ponen sus correos, ¿no? Y dicen, si para consultas, escribir acá. Y en muchos casos a veces como que no nos atrevemos quizás a preguntarle a un investigador sobre su propio trabajo, ¿no? Y tú creo que eso lo has experimentado, o sea, en el sentido de que seguramente has enviado correos a profesores discutiendo algunos papers suyos quizás o trabajos suyos, pidiéndole, digamos, algunas sugerencias o algo así, ¿no? Es algo en lo que, el cual quizás nosotros también deberemos acostumbrarnos, porque me ha pasado alguna vez, envié un correo quizás sin esperanza de que un investigador me responda,
y me respondió muy amablemente, ¿no? Eso es algo que me sorprendió, ¿no? Que es algo creo que en Perú no estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Sí, pero no estamos acostumbrados a que pase eso, pero fuera de, o en universidades como esta, o en general de la Academia Norteamericana y quizás europeas, sí están acostumbrados a que pase eso. Y pasa demasiado en realidad. Hasta yo recibo correos y no tengo mucho de qué contar. Pero el tema es que eso sí son cosas que debemos hacer, pero las cosas que decimos tienen que ser lo suficientemente interesantes, ¿no? Ujú, No es que hoy claro, sabes que a ver quién, no lo sé, Bob Wilson, el que acaba de ganar el año pasado el Nobel, ¿no? Si yo le escribo y le digo, oye, quiero saber más de este paper, obviamente no me va a responder nada porque no le estoy diciendo nada, ¿no? claro. Pero si yo tuviese una observación o algo coherente que Ajá, decir sobre su literatura o sobre su agenda de investigación y se lo ujú, dijera, cosa que no es así porque yo no manejo ese tema, sí sería bastante probable que me contesten, ¿no? Porque claro. es usual que a los investigadores les guste discutir sobre los temas que investigan. Y si tienes cosas interesantes que aportar al debate o dudas honestas, o estás investigando, haciendo cosas, o demuestras un interés genuino, ¿no? Y que no simplemente estás Claro. simplemente poniéndote en contacto porque sean un gran nombre o son famosos o tienen algo para ti, etcétera. Te pueden contestar. Es usual que te contesten. Qué bueno. ¿Ahora estás en cuarto, estás viviendo en la universidad, en la Universidad de Michigan? ¿O dónde Sí, sí, estás? estoy en un edificio dentro del campus. Ajá. Qué Sí, bueno, acá ¿no? tengo Justo como mencionaba al inicio, tú ya estás empezando el doctorado, ¿no? Y esa transición, digamos, acabaste el máster en MIT hace poco también y hace poco bueno, también empezaste con el PhD, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue ese proceso de aplicación y también cómo recibiste esa noticia, ¿no? Bueno, el proceso de aplicación fue un poquito más estresante y rápido que la maestría, porque la maestría solamente está postulando a una sola cosa y no había mucho que perder si no salía. Y fue Ujú. un proceso como que de 2 años. Pero el tema sí para el doctorado sí fue mucho más diferente, ¿no? Y que les invito a que lean la guía de cómo postular el doctorado que tenemos en Contacto. Hasta aquí. Y ahí, o sea, se cuenta un poco más de cómo es el proceso de postulación al doctorado, ¿no? Y ahí creo que mi experiencia no es muy particular, ya es normal. O sea, no tengo mucho cosas interesantes que contar ahí. O sea, hice lo que se hace todo el mundo a ese punto, ¿no? Claro, Que el típico de aplicar a un montón de a varias universidades, de universidades. diversificar el riesgo, etcétera. Ujú. Y de alguna manera ya te esperabas que en alguna de estas te iban a aceptar. Sí, y de no ser así, volví a postular el siguiente año y Claro. ya, pero ya el tema es que ya sabía que ese era el siguiente paso, ¿no? Para seguir en el camino académico. ¿Y cómo van los cursos ahora? ¿Qué tal esa rigurosidad? Bueno, los cursos del primer año son famosos por ser, el primer año de doctorado de economía son famosos por ser bien rigurosos, matemáticos, axiomáticos, etcétera, y lo son, ¿no? Pero sí, tiene su gracia. Para mí es un poco desgastante y un poquito aburrido a veces, porque no es que yo quiera meterme en economía porque me gusta demostrar que cierto conjunto es compacto o que cierta serie converge o cosas así, Claro. sino porque me interesan problemas sociales específicos. Ujú. Y por ahora, mientras todo es abstracto, como que es un poquito complicado recordar el norte, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Claro, es parte de. Y algo que tienes como de experiencia es que tú has sido jefes de prácticas en San Marcos hace ya muchos años, muchas personas que, 7 años. que ahora están siguiendo ese camino de investigación ahí te recuerdan con cariño. Y ahora, digamos, desde una posición de estudiante de doctorado, ¿te gustaría volver a enseñar a Perú en alguna universidad? ¿Te gustaría seguir ese camino? Es una pregunta difícil. Me gustaría sí, pero
pero es un poquito preocupante para mí si es pensar si habrán o no las condiciones, ¿no? Porque es bien complicado cómo es el mercado laboral académico en Perú. Sí. Es chiquito, cerrado. Pero sí, o sea, me gusta mucho, la verdad, o sea, el discutir con estudiantes de, de Perú por las cosas que les interesan, ¿no? Y lo que voy a decir va a sonar bien polémico si es que lo escuchan solo la primera parte, pero, o sea, a mí el tema de la diversidad en la economía me parece importante, pero importante en un segundo orden, o sea, el de la diversidad de la gente. Más importante que la diversidad de la gente, me parece la diversidad de los temas que se pueden investigar, de las problemáticas sociales que se pueden investigar, Ujú. llevando a nueva gente. Porque el problema para mí que en la academia estén tan concentrados y sean un tema de que haya, digamos, poca representación de género, poca representación de raza, de orígenes, etcétera. Es un problema, sí, pero es un problema más serio el que a consecuencia de esa poca representación de personas se estén subrepresentando temas, ¿no? O sea, que poblaciones fuera de la academia, fuera de la economía, que amerita que la gente meta sus manos a investigar sobre ellas, a pensar sobre cómo resolvemos sus problemas, no lo hace por la falta de eso, ¿no? Y todo eso lo traigo a colación porque el tema es que en San Marcos sí hay gente que, y en otras universidades públicas y etcétera, ¿no? O sea, en personas que están fuera del camino tradicional del acceso a la academia, sí veo y siento la preocupación por temas importantes, ¿no? Siento que sí hay una pasión, un interés en conocer cosas. Claro, Y eso es lo existe, bonito de hablar con gente de San Marcos. sí, y claro, ¿no? Que es claro, ¿no? Que hay, digamos, es una falta de representación dentro de la academia, o que muchas veces esas posibilidades, no son aptas para todos, ¿no? Son complicados para ciertos grupos. Y tú que ahora te estás empeñando en la academia, ¿qué consejos le darías a estas personas que buscan, ¿no? De alguna manera, como tú buscaste en ese entonces, alcanzar ese camino soñado, ¿no? Que se esfuercen en conseguir información en primer lugar, porque a veces el no saber cómo funcionan las cosas, el no saber dónde están las oportunidades, hace que no tengas un norte claro de hacia qué esforzarte, ¿no? O sea, cómo avanzar en el camino si no conoces cuál es el camino. El uno es tratar de informarse. Y no es tan complicado ahora como antes, ¿no? Hay un montón de información accesible, ¿no? No solamente en el tema de cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan los doctorados, sino también en tema de material académico, que les invito a repasar, ¿no? Que hay un montón de cosas, hay bastante, o sea, literalmente, realmente gran parte de los, por ejemplo, cursos de MIT los han subido a su OpenCourseWare, Ajá, página web, y en general hay varias oportunidades por ahí. Así que el primero es tratar de hacerse de información. Lo segundo es caer en cuenta de que las brechas, si bien existen, son brechas que son recortables, ¿no? O sea, que son acortables. No sé qué palabra estoy buscando, pero el tema es que las brechas, por más que sean altas, sí es posible cubrirlas. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, la preparación en ciertas universidades privadas es mejor o más, o te brinda más herramientas que en otras universidades públicas particularmente, y que hay una diferencia que sí se siente, pero que al final del día no es una diferencia abismal que no pueda ser cubierta, ¿no? Aparte de ello, les recomendaría que busquen oportunidades fuera de zonas de confort, salvo que tengan impedimentos fuertes para hacerlo, ¿no? O sea, hay bastantes personas que últimamente están aplicando estos pre-doctoral fellowships, por ejemplo, o a puestos de investigación que son fuera de Perú, ujú.
y que por el mismo hecho de que están en mercados laborales más flexibles, más abiertos, a veces es más fácil que acceder, fácil entre comillas, que acceder a ciertos puestos en Perú, por ejemplo. Claro. Y lo tercero y lo último es que entiendan que todas las recomendaciones vienen de cualquier persona, vienen contaminadas por sus sesgos y por sus experiencias propias, ¿no? Ujú. Y es bueno entender que no todas de ellas nos aplican a cada uno de nosotros, pero hay que hacer el esfuerzo de entender cuál es el proceso donde vienen ellos para ver si aplica o no aplica, ¿no? Y darse cuenta de que a veces está bien salirse de lo recomendable, ¿no? Porque, por ejemplo, una recomendación estándar que les podría dar si quieren postular un doctorado, por ejemplo, sería que postulen a estas maestrías tipo la Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad de San Andrés, etcétera, que hacen en Sudamérica, que están ubicando muy bien a los egresados en programas de doctorado, ¿no? De doctorado. Ujú. Y eso sería una recomendación y que si la mayor parte de las personas lo pueden hacer. Pero si alguien por ahí quisiera desobedecer esa recomendación y decirme, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta la academia, pero yo creo que mi perfil también me gustaría asociar las políticas públicas, etcétera, y me da la gana de no postular esto que tú me recomiendas, pero sí esta maestría en no sé dónde, que tenga un lugar bonito y que se asocia a otra parte de mí que no tiene que ver solamente con la academia, Ujú. y tiene resultados para hacerlo, que vaya por ahí. Claro. Y sí, no son nada mis recomendaciones que estoy dando, pero espero que alguna luz puedan dar. Seguramente que sí, Brian, seguramente que esto ayudará, inspirará a muchos otros jóvenes que nos están viendo. Bueno, no me queda nada más que decirte, Brian, muchas gracias por la entrevista. Hemos hablado casi ya una hora, eso es un poco más. Y bueno, que te vaya todo muy bien en el doctorado. Gracias. Espero que sigamos conversando más adelante de otros temas también. Y qué bueno que estén invitando así a personas e incentivando la discusión de estos temas. Y por favor, visiten la página web de Contact y visiten las redes sociales también, que hay un montón de cosas que por ahí estamos justamente también haciendo para difundir el tema de la información. Creo que de todas las brechas que hay, creo que el cubrir la brecha de información es la brecha más costo efectiva, ¿no? La más fácil y que creemos, o creo en todo caso, que puede tener bastantes efectos positivos. Dale. Gracias, Brian. Un gusto. Gracias, Fran, un gusto conversar contigo.